de la mañana con 33 minutos. A esta hora saludamos a quienes desde ya se informan a través de nuestra plataforma en Facebook. De aquí hasta las 10 de la mañana tenemos información actualizada para ustedes y también para quienes se informan desde sus hogares. Este día vamos a recordar y vamos a hablar de uno de los hechos más significativos en la historia de El Salvador. Estamos hablando del terremoto de 1986, a 31 años de este fatídico 10 de octubre que marcó la historia de El Salvador, no solo por el contexto en el que se registró el evento telúrico, sino también por los daños y los fallecidos que dejó en el país. En nuestros estudios se encuentra un representante de Cruz Roja, quien también participó en las labores de rescate y en las labores realizadas durante este evento telúrico. Hablamos precisamente del señor Rolando Martínez, con quien vamos a hablar sobre este tema este día. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Raquel. Es un gusto estar aquí de nuevo recordando esos momentos interesantes del terremoto del 86. Cuando se habla del terremoto del 86, se abren fibras sensibles, sobre todo para aquellos que perdieron seres queridos o para algunos que lo perdieron todo durante esa fecha. Hablemos precisamente cómo se vivió ese 10 de octubre de 1986 en su caso, por ejemplo. Bueno, mire, el caso particular estaba aquí cerca del Correo, ahí en el centro de gobierno, muy cerca de la Cruz Roja, en un colegio. Estaba tratando algo con el director. La sensación en el momento no fue de creer que era un terremoto. Recuerde que en esa época, o en todo caso en esa época, estábamos en guerra. Entonces, por la forma típica en que se dio el sismo, lo primero que yo pensé, bomba. Y afuera del colegio, o en el Correo, o ahí cerquita. Teníamos el edificio que ahora es la Procuraduría General de la República, que era el edificio de Antel. Entonces, o fue en Antel o fue en el... Pero porque fue así, y se escuchó un estruendo. Hasta que veo, no me moví del lugar, correr a todo el montón de alumnos del lugar, es terremoto. Bajo, hay una callecita ahí que han habilitado ahora, entonces no era la calle todavía, solo unas graditas. Bajo rápido por ahí, me voy para la Cruz Roja, porque a nosotros se nos ha enseñado eso, que estemos donde estemos, debemos presentarnos lo más pronto posible a la institución. En una emergencia. En una emergencia, sí. Y entonces ahí nomás en el Correo encontré a una señora con una pierna ya fracturada que iba ya patojeando, me la llevé a la Cruz Roja y justo cuando llego pues ya la Cruz Roja era un hormiguero, ya había mucha gente ahí. Aunque inicialmente pensaba que pudo haber sido algo que tenía que ver con el conflicto armado por la forma atípica, pero inmediatamente en cuestión de segundos sabía que se trataba de un terremoto atípico obviamente. Y ya en ese momento pues comenzar a incorporarnos a las acciones del plan de emergencia que tenía la Cruz Roja. Como fue hace 31 años, algunas generaciones, bueno, a partir de los 90, 2000 todavía no pueden conocer o no vivieron la magnitud, no vivimos, me uno a la frase, la magnitud de este sismo que principalmente dejó daños en infraestructura en la capital. Sí, fíjese que el terremoto, bueno, para mí vendría a ser el cuarto terremoto que pasaba yo viviendo aquí en El Salvador. El primero apenas tendría unos 3 añitos de nacido, pero ya era mi primer terremoto. Entonces no tengo ni idea de qué sucedió. Estaríamos igual, como dices, Raquel, no sé cómo sucedió. El segundo, aunque lo sentimos muy fuerte acá, pero no era nuestro, el de Guatemala y Nicaragua fueron mis próximos terremotos y pude evidenciar muchas cosas que pasaron ahí. Ahora, el primero ya vivido aquí en San Salvador fue el del 10 de octubre, el del 82, en Comasagua. Y el siguiente fue el del 10 de octubre. Entonces yo ya traía una secuencia de temblores que primero me permitían entender una cuestión. Estoy en El Salvador y eso aprendí desde muy pequeño, que aquí siempre tiembla. Y entonces si siempre tiembla, lo que tengo que hacer es prepararme a vivir con eso. Y no estar rogando de que ojalá no vaya a temblar, ¿verdad? Y no hay gente que se asusta cuando estamos hablando de las vivencias del terremoto del 86. Y entonces no hable de eso, es que mire, por la sensibilidad que usted misma decía. Y entonces sí tenemos que hablar de eso, porque al olvidarnos lo que pasó es que seguimos cometiendo los mismos errores. Y es bien curioso, llegamos al terremoto del 13 de enero de 2001 y vuelven a cometerse casi los mismos errores, pero con diferencias bien marcadas. Por ejemplo, una de las cosas que yo ya sabía es que los sismos te van a mover y van a empezar a botar estructuras que no estén bien construidas.
Nuestra sorpresa en el terremoto del 86 fue principalmente lo que se convirtió en el edificio emblemático del sismo, y el famoso Rubén Darío. De hecho, la vivencia que yo tengo, tuve la oportunidad de ser uno de los primeros en lograr entrar al sótano por mi contextura atlética, la cabía en un hoyito que habían hecho. Entramos con muchachos de la Cruz Verde, luego nos siguieron unos guardavidas de la Cruz Roja, ahí René Valmorelino iba comandando ese equipo, pero nosotros íbamos adelante y fue bien interesante. En el sótano, y lo digo porque yo estuve ahí, del Rubén Darío no había nadie, pero habían comidas y bebidas servidas. Entonces, ¿qué había sucedido? La gente al momento del sismo corrió hacia las gradas. Y le hablo de personas que no serían jóvenes, que nunca habían vivido una experiencia. Si, el terremoto del 82, aunque no fue en San Salvador, nos dejó impactos de sensibilidad, de saber que ha temblado, que puede volver a temblar. Entonces, 4 años después se vuelve a repetir el sismo y la gente vuelve con un esquema como que si nunca ha temblado aquí en el país. Lo lamentable fue que la gente del sótano se movió hacia las gradas. Mi misión en ese momento era buscar evidencias de lo que pasaba, de lo que había ahí en el Rubén Darío, encontrar cuerpos, personas. Para ese entonces nuestros equipos no eran como lo que tienen ahora los equipos USAR El Salvador, herramientas y tecnicismo muy bueno. Eso les permite accesar de mejor manera. No, nosotros íbamos, me acuerdo que llevaba una lamparita de 2 baterías que me costaba encenderla, y con eso íbamos buscando. De repente vemos un poco de sangre, el charquerío de sangre y toda la cuestión, y entonces ya le digo al muchacho de la Cruz Verde, aquí ya estamos llegando a las gradas, y cabal, venía el poco de sangre de las gradas. Ahí en el sótano no encontramos mayor cuestión. Salí de ahí cuando ya me relevaba el equipo de compañeros de guardavidas y otros socorristas, y entonces me desplacé hacia el costado, sería sur poniente, a esa esquina, a donde había una dock. Y en esa esquina, mire, yo me podía subir a una mesa de este tamaño y levantaba los brazos y yo podía tocar el techo, el plafón del 5º piso del Rubén Darío, porque esa fue la parte que principalmente se colapsó. Y entonces ahí comienzan las labores los rescates ya se están haciendo, la misma gente se ha volcado a querer ayudar, y aunque no lo están haciendo con técnica, pero en esos momentos olvidamos principios básicos que ahora se están tratando de manejar. Y es que si no sé cómo hacerlo, mejor no lo hago. Para evitar contribuir a un daño peor, ¿no? A dañar más a las víctimas. Ahora, ¿cómo se vivió en ese momento el hecho de que la infraestructura que estaba en ese momento, dicen algunos, contribuyó para que el terremoto fuera tan atroz como lo fue, sobre todo en los daños que dejó en algunos edificios? Es decir, la infraestructura, los edificios no estaban construidos con un material tan resistente para este tipo de movimientos telúricos. Ejemplo de esto fue el Rubén Darío, que algunos historiadores dicen que ya venía con daños de otros terremotos que no se subsanaron a tiempo, y que esto pues llevó a los hechos registrados precisamente ya en este terremoto del 86. Correcto. No me voy a atrever a confirmar ni a desvirtuar eso, que no es una teoría, sino que no solo los historiadores profesionales lo dicen, sino que mi familia, mi abuela decía, ese edificio ya estaba dañado. En el terremoto del 65, que fue mi primer terremoto, ese terremoto ya se había dicho que no había que ocuparlo. ¿Qué razones se tuvieron para usarlo? Yo puedo poner las mías, pero el lío es que se volvió a habilitar el edificio. Entonces la lógica te dice que si hay algo que no debe usarse, no debe usarse. Y lamento tener que decir esto, pero hay edificios que estoy buscando documentación, me los están confirmando con bandera roja para el terremoto del 13 de enero de 2001, y están habilitados, están siendo usados. Pero entonces ahí pues ya habrá que ver a qué instancia le corresponde averiguar qué bandera tenían y qué seguridad me dan que lo que le han hecho a ese edificio me garantiza que no se va a volver a caer. Ahora bien, previendo las situaciones que se dieron en ese 10 de octubre, sí, el edificio podría haber estado dañado, pero habían otros edificios que no eran de buena construcción. Y si empezáramos a revisar edificio por edificio, mire, la mayoría lo que tuvieron fue hundimiento. El edificio entero se ha hundido hacia sus sótanos. El Rubén Darío no, ese se destrozó, se desplomó completamente. Entonces, esa diferencia yo la marco porque en los otros edificios, si bien es cierto, se hundió, yo tenía espacio todavía donde quedar si me hubiera protegido. Aunque hubo personas atrapadas y personas muertas,
lamentable, pero no estamos preparados nosotros para hacerle frente a este tipo de situaciones. Al día de hoy no estamos preparados. Y entonces empezamos a ocultar una realidad a través de un montón de mitos, como el que mencionamos cuando recién llegaba. Y quizás como es 10 de octubre y en México se dio el terremoto el mismo día y casi a la misma hora, esto han de saber que aquí va a temblar. Claro que va a temblar. Hoy no lo sé. Pero va a temblar. Porque es difícil predecirlo. Ahora, pero vivimos en un país altamente sísmico. Claro. Ahora, ¿qué tan difícil fueron las labores de rescate? Se habla de 1.500 personas fallecidas, cientos de miles de damnificados y también miles de lesionados. El hecho de que estuviéramos en plena guerra civil, ¿cómo influyó esto en las labores de rescate para las personas que resultaron afectadas? Mira, algo interesante de El Salvador, yo siempre lo he catalogado y sin entrar en cuestiones semánticas y de palabras, yo digo, El Salvador es un país polidesastres. Para mí poli es muchos, y no me refiero a que porque aquí pueden haber diferentes tipos de desastres, sino porque teniendo un desastre como la guerra, se nos vinieron encima otros desastres. Y siempre uno, pues la ventaja de que la Cruz Roja se fundamente en voluntarios, nuestros voluntarios que son el alma de la institución, nos dio la ventaja de poder responder a cada una de las emergencias. La gente que estaba dedicada a la guerra siguió con lo de la guerra, nosotros nos dedicamos a la parte del rescate, apoyándonos o intercambiándonos mutuamente, y no dejamos de atender ninguna de las dos cosas. Pero tanto para el conflicto armado como para el terremoto y otros eventos que tuvimos en esa época, hubo cese al fuego y se manejó la situación con un perfil bajo el conflicto mientras se atendían las labores de rescate. Siento que hubo mucha solidaridad de todos pues los que estábamos involucrados como país en el evento que se estaba dando. Es decir, la convulsión que se vivió en ese momento detuvo tanto los enfrentamientos de la guerrilla con las fuerzas militares. Y en los hospitales, ¿cuál era la situación? Si no se estaba preparado para un movimiento telúrico de esta magnitud que dejara la emergencia que dejó en su momento, incluso los hospitales estaban abocados más a atender a las víctimas por el tema de los enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza Armada. ¿Cómo se vivió la atención de las víctimas en los hospitales? Fíjese que fue caótico en el sentido de la gran cantidad de personas que llegaban. Aquí hay un lesionado y todo el mundo piensa en el hospital y en el hospital más próximo. Desde las primeras horas nosotros decíamos, ya no muevan gente a los hospitales que están cercanos porque los estamos sobresaturando. Caótica en ese sentido. Ahora, en cuanto a la respuesta, si hay algo que yo respeto es la labor que desarrollaron nuestros hospitales nacionales en ese momento. Acciones titánicas que siempre se han hecho, pero en ese momento el personal en salud pública manejamos un concepto. Digo, me siento parte de salud pública en el sentido que también trabajamos con la salud, ¿verdad? El concepto es que cuando hay una emergencia nos presentamos, nos llamen o no nos llamen. Y usted va a ver enfermeras que la llamen o no la llamen, ellas van para el hospital, médicos que se van para el hospital, y entonces personal había para poder asistir a las víctimas. Lo que quizás nos hizo falta, primero la infraestructura de nuestros hospitales. Bueno, solo imagínense el Hospital Rosales, ¿desde cuándo es Hospital Rosales? Y tiene una capacidad limitada para atender muchas personas, pero en condiciones normales. Teníamos luego a las víctimas de la guerra, entonces lo que se hizo fue comenzar a diferir pacientes hacia otros hospitales para no saturar exageradamente. Yo tuve una experiencia en el Hospital Blum. Luego que llegué a la Cruz Roja con esta señora con su fractura, me dicen que agarrar un jeep, el adorado 00, andate para el Blum y llévate a este niño, un niño fracturado también. Y entonces logré llegar a 2 cuadras del Blum, parqué el jeep y tomé al niño y me lo llevo. Y cuando veo, el Blum estaba siendo evacuado. Y entonces me dicen, mire, se lo vamos a recibir, pero por favor ya no nos traigan más porque estamos evacuando el hospital. No es porque no hubiera la capacidad en el personal, sino porque se estaba evacuando el hospital. Entonces no había forma de poderle atender tanta gente. Así que empezamos a armar anillos de atención, porque sí, realmente en nuestros hospitales de por sí se hacen milagros, pero en esa época yo creo que se sobrepasó los milagros que se hacen. Ahora, cuando se habla de sismos, el de 1986 fue de 7.5. Hemos tenido otros sismos en la historia. Hablemos del registrado en el 2001, que fue de 7.1. Sismos muy similares, incluso si hacemos el comparativo con otros países. ¿Qué influyó en el criterio o en la experiencia que usted tiene para atender este tipo de emergencias en la cantidad de personas fallecidas y lesionados que dejó?
la época, que no se tenían las condiciones para rescatar de forma adecuada o el equipo para hacer los rescates de las personas atrapadas, el contexto en el que se dio que estábamos en medio de una guerra civil y quieras o no, la atención del Estado estaba en defenderse de los ataques de la guerrilla. ¿Qué fue lo que influyó para que esta cantidad de personas fallecieran? Uno, la falta de preparación, y de hecho para mí fue un poco traumático ahí mismo en el Rubén Darío, después de salir de orientar al equipo que iba a entrar a rescatar a un par de personas que habíamos localizado. Llego a la esquina esta que le comentaba y no es mi trauma, porque yo no duermo, no me quito el sueño, pero no lo puedo olvidar tampoco. Una señora que salía de la DOC en la esquina esta, y el sismo la bota, la señora embarazada, y al caer el edificio le atrapa los tobillos, desde el primer nivel, atrapados los tobillos. Entonces le quedan sus piernas cerradas. La señora estaba ya en su 9º mes. Y desde cuando yo me di la vuelta por ahí y empecé a verle y a tratar de a ver qué hacíamos para quitar columnas y vigas enormes encima de ella, la señora se me queda viendo y me dice, ¿verdad que usted me va a sacar? Y yo sí, y yo así con la mano, o sea, lo único que andábamos eran micas de carros, de los vehículos de las ambulancias, cinceles, martillos, algunas empresas mandaron algunas herramientas, palas y piochas, no nos servían para nada, para lo que estábamos viviendo, pero intentamos hacer algo con lo que nos habían mandado con muy buena voluntad, pero con muy poca precisión para las labores. Le cuento esto porque esta señora comienza en la noche con labores, con dolores de labor de parto. Y yo comienzo, mire, solo hay una opción ahorita, hay que amputarle las piernas. Y era una decisión que había que tomarla, y entonces ahí sí comienzo a discutir con personal de hospitales que nunca ha estado en las emergencias y no entienden de que no podemos levantar un edificio, una mole de estructuras con micas de carrito para levantar un carro y cambiar una llanta. Y entonces no, que los códigos, que la ética, que hay que amputarle la pierna, si no la señora, el bebé está naciendo. Al fin llegó alguien, bajó un médico de maternidad y evidencia que eso es cierto, hay que amputarle las piernas. Al fin deciden amputarle las piernas, al día siguiente ya en la mañana, ya el bebé nació muerto y la señora falleció en el camino al hospital. ¿Eso marcó su vida? En el sentido de que yo dije, no, rescate ya no, yo no quiero seguir viendo esto. Me dediqué, no dejé de ser rescatista, pero entonces empecé a trabajar en el área de prevención. He comenzado los últimos años, los últimos 20 años quizás me he dedicado más a enseñarle a usted qué debe hacer si ahorita tiembla, que tener que pensar en que la voy a venir a rescatar. 8 de la mañana con 50 minutos, pues historias que han marcado la vida del país, sin duda para las familias y para quienes también vivieron en las labores de rescate en el terremoto del 86. Al volver, precisamente vamos a hablar sobre lo que se ha hecho después del terremoto del 86. Ya volvemos. Nos separan de las 9 de la mañana y nosotros continuamos desarrollando nuestra primera entrevista de este día. Estamos hablando sobre los hechos ocurridos hace 31 años, el 10 de octubre de 1986, cuando se registró este terremoto de 7.1 grados que marcó la historia del país. Ya hablamos de algunas historias, principalmente de aquellos que estuvieron involucrados en las labores de rescate, y es precisamente a quien tenemos en nuestros estudios. Se encuentra Rolando Martínez, él es representante de Cruz Roja Salvadoreña, con quien ya hemos hablado parte de lo que se vivió ese fatídico 10 de octubre de 1986. Hablábamos antes de irnos a la pausa de los inconvenientes que se tuvieron para hacer las labores de rescate, del contexto que se vivía en ese momento, el terremoto, y que también pudo haber influido en que la cifra de víctimas fatales fuera tan grande. Estamos hablando de 1.500 personas, aún más miles de lesionados y damnificados. Pero usted me decía, después de todo lo que se vivió, ahora en caso estoy concentrado en la prevención. ¿Cómo se ha venido trabajando
a partir de esa fecha hasta hoy, porque ya hemos vivido otro terremoto que también fue muy significativo en el país, usted dice que aún todavía no estamos preparados para enfrentar otro fenómeno natural. Correcto. Como este. Voy a separar la preparación en dos sentidos. Uno, lo que es la preparación de los equipos de rescate, que si de algo El Salvador se puede jactar es de tener profesionales en el rescate ahora. Hemos exportado nuestro equipo profesional a Haití, los equipos USAR, Ecuador y esta vez a México. Personas que como su servidor siguieron un proceso de formación técnica al extremo de conformar esta brigada internacional ya. Ahí hay integrantes de Cruz Roja, obviamente, de comandos de salvamento, de Cruz Verde, de bomberos, hasta de la policía. Y esto es bueno, o sea, en ese sentido hemos tenido un avance y hemos contado con apoyo de muchos organismos, para citar uno, OFDA, que es la Agencia para el Desarrollo en Emergencias de la Embajada de los Estados Unidos, que han ido apoyando el fortalecimiento de los equipos de rescate. Entonces, en ese sentido, ya no tenemos mucho que decir. Por ejemplo, ahorita puede colapsar un edificio y si yo ando ahí, yo no me voy a meter. Están los equipos especializados para eso, se han entrenado en eso y mis respetos. Y está el equipo ahora para hacerlo. Y está el equipo, o sea, ya no solamente es cuestión del entrenamiento técnico, sino se cuenta con el equipo. Ahora, me preocupa la parte nuestra como ciudadanos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Aquí tenemos la mala costumbre que hay un evento y en ese momento, perdón, lo voy a decir de esta forma, hasta en ese momento comenzamos a llorar. Y comenzamos a querernos preparar y comenzamos a querer hacer un montón de cosas. Terminó el evento y nos olvidamos de todo esto. Si hay algo que yo estoy celebrando ahorita es que al fin, después de muchos años de haber pedido que tratáramos de incidir en hacer un simulacro nacional sobre prevención en desastres, no importa si es en la costa que lo hagan de inundación, si es en la zona norte donde hay incendios forestales que sea de incendios, en la zona central donde tiembla que sea de terremotos. Lamentablemente, digo, qué bueno que hasta ahora, a partir del año pasado, Protección Civil retomó esto, no sé, lo toman y empiezan a hacerlo. Entonces, yo celebro esto porque nos va empujando para que nos vayamos preparando. Hay una cuestión bien simple. Si yo le digo a usted ahorita, ¿qué haría si temblara? La teoría nosotros la manejamos bien, ¿cierto? Claro. Protegerme, no correr, no gritar, no empujar. Pero si ahorita temblara, no sé qué es lo que realmente pasaría. Al menos yo sí sabría qué hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? A usted le dijeron no corra, no grite, no empuje, pero nunca le dieron la opción de qué hacer. Entonces, aquí hay una situación y enfrentamos ese problema. Los mitos de nuestra gente que ha venido pasando estas experiencias y olvidándolas a corto plazo, y los que las venimos arrastrando, tratando de incidir en que tenemos que prepararnos constantemente. He estado trabajando en los últimos días en 3 dependencias del Estado, apoyándoles con su plan de emergencia. Y entonces, en un par de ellas me dicen, miren, queremos que nos apoyen para el simulacro del 10 de octubre. No, les dije, yo no ando preparando gente para simulacros. Yo los preparo para que enfrenten un terremoto de verdad. Ahora, si el simulacro que se va a llevar a cabo dentro de unos minutos, a partir de las 9:30, que ha convocado Protección Civil, nos va a servir para evaluarnos cómo estamos, enhorabuena, o sea, yo celebro eso. ¿Sí? Ahora, es importante el hecho de tener a la población con la información debidamente indicada para saber qué hacer en el momento de un sismo y que seamos responsables al momento de que se registre un evento como esto, no solo con nuestra vida, sino con la de terceros. Ahora, es importante esto, pero ¿qué pasa con la otra parte, la otra cara de la moneda que al parecer se ha olvidado, se ha dejado a un lado? Hablábamos justamente en el trayecto del primer bloque de la entrevista de los edificios con bandera roja o edificios que en el devenir de los sismos que se han venido registrando han venido, también, valga la redundancia, registrando daños en infraestructura y que están siendo habitados. Incluso la Asamblea Legislativa tiene daños. Hay condominios, el centro de gobierno también es otro de los que figura en esa lista. ¿A dónde está la responsabilidad también de estar utilizando inmuebles que posiblemente, Dios no lo quiera así, en una tragedia o en un suceso como este, que se convierta en una tragedia?
No puedo, porque precisamente este es uno de los problemas que le quería mencionar dentro de esa segunda parte. Hablamos de los equipos de rescate y ahí ya no me meto. Esa gente está muy bien entrenada y se siguen preparando constantemente, tienen el equipo. Hablo de ese tipo de cuestiones. Todavía manejamos una mentalidad que si yo me entero que aquí hay un problema, guardemos silencio. Y entonces se esconde la información y de repente ahorita podría ser peligroso que yo pudiera mencionarle edificios que a mi criterio están con bandera roja, porque no tengo la documentación. Yo con tantas cosas de leyes y todo eso, hasta me pueden querer demandar. Entonces, ¿qué es la opción que yo he tomado? Enseñarle a la gente que está metida en esos edificios a que se preparen para enfrentar el sismo. Se caiga o no se caiga el edificio. ¿Me explico? Ahora, yo no le puedo meter mis manos al fuego por ningún edificio. Lo que sí le puedo asegurar es que independientemente del edificio, vamos a tener muchas víctimas si en primer lugar no unificamos lo que tendríamos que estar haciendo para evacuar. Y aquí entramos entonces en el otro problema. Hay un edificio en una de las estructuras que estoy visitando ahorita para apoyarles para su simulacro de ahora y luego un proceso de evacuación constante. Y me dicen, mire, es que nos preocupa este edificio. Y cuando salgo a la calle y veo, realmente el edificio es el doble en el que yo estoy trabajando. Y luego me dicen, pero dicen, y entonces comenzamos con los dicen, que es bandera roja. No, yo quiero los documentos, porque con documentos en mano yo puedo decir, ok, bandera roja, voy al edificio y entonces que me digan qué le han hecho a ese edificio como para que lo estén habitando. Alguien me decía, y lo voy a decir con mucho respeto, por favor, por los amigos de Protección Civil, pero me decían, en Protección Civil nos dijeron que el edificio en el que nosotros estamos tenemos que evacuarlo lo más rápido posible porque este edificio se va a caer. No creo que lo hayan dicho porque sería irresponsable de parte de ellos semejante cuestión. Si yo sé que un edificio está inhabitable, no debo permitir como Estado que se esté habitando. Entonces desde ahí no puedo dar fe a que realmente en Protección Civil hayan dicho semejante exabrupto. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo estar seguro que cierto edificio se va a caer y decir a la gente, miren, evacúen rápido porque eso se va a caer? No, lo correcto es que si yo sé que ese edificio tiene daños y tengo la documentación, debo deshabitarlo, debo desalojarlo. Pero vayámonos allá por la Plaza del Trovador. Allá hay unos condominios que fueron inhabilitados y fueron declarados más que rojos, casi morados. Están habitados. Están habitados y entonces... ¿qué va a pasar con esto de esta gente? Créame que cuando tiembla, la primera gente que yo pienso es en la gente que está ahí, porque ahí vamos a tener mucho trabajo si estos edificios se llegan a desplomar. Entonces, aquí el problema es que primero no tenemos una regulación de la información. Pero si este edificio donde estamos ahorita lo declararan bandera verde, debería ser del conocimiento público. Si lo declaran bandera amarilla, debe ser del conocimiento público y etcétera. ¿Por qué? Porque si yo ya vengo a la entrevista acá sabiendo que esto podría ser, estoy poniendo un ejemplo, por favor, que el edificio aquí fuera de bandera roja, estoy bajo mi responsabilidad. Claro. ¿Ve? Pero obviamente este edificio ha sido construido recientemente, ha sido construido con las normas más nuevas que se tiene y por eso estoy aquí en la entrevista, de hecho, si no, no vengo. ¿Usted cree que este tipo de situaciones que lleva a las personas a vivir en edificios como estos es por desconocimiento de la información, es por necesidad? ¿Saben la información y la necesidad de no tener una vivienda los obliga a vivir en este tipo de edificios? O una tercera parte, que las autoridades pues se hacen de la vista gorda y no toman cartas en el asunto. De todo un poquito. Hay de todo un poquito. Hay facilidades de vivienda, ¿verdad? O sea, si gente que no puede pagar una vivienda digna y no tiene otra opción y se va a vivir a este lugar, porque ve que está deshabitado y nadie le va a decir nada. Hay responsabilidad de las autoridades porque si el edificio ha sido declarado como un edificio no habitable, hay que comprender una cuestión. Botar un edificio, demoler un edificio es mucho más caro que construirlo, pero no se debe permitir que sean habitables. Ahora, estamos a 25 minutos de que se lleve a cabo el simulacro proyectado por Protección Civil en todas las instituciones públicas. Ya para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben de hacer a la población para evitar ser víctima en un movimiento telúrico, haciendo alusión a un evento como este? Yo lo voy a enfocar también en dos caminos. Uno, a los que andamos enseñando. Unifiquemos lo que andamos enseñando. Porque aquí puede venir otra persona a ser entrevistada y le puede decir algo diferente a lo que yo le voy a decir. Y ese es un problema que tenemos de país. Si aquí hay 10 consultores que enseñan evacuación, los 10 enseñamos algo diferente y eso no puede ser. Tenemos que unificar como país y no bajo normas internacionales, sino bajo nuestras propias normas.
lo que hay que seguir. Por ejemplo, mi recomendación es, si ahorita tiembla, protéjase principalmente dos cosas, cráneo y columna, pero no esté buscando hasta el momento del sismo de qué se va a proteger y cómo se va a proteger. Por ejemplo, desde que yo entré al set, lo primero que sé que tengo arriba son lámparas, son reflectores, toda esta cuestión. Entonces, no estoy pensando que el edificio se va a caer, pero sé que si eso se llegara a desprender me pueden golpear. Entonces, lo segundo que identifiqué es a dónde protegerme. Aquí tengo mi espacio donde me voy a proteger y aquí nadie me saca mientras no pare de temblar. Cuando haya parado de temblar, entonces yo voy a salir de este edificio, ya buscando mi lugar, que es la Cruz Roja, para saber a dónde me van a mandar. Entonces, la recomendación es, adopte un mecanismo de protección personal. No puede ser en pareja, no puede ser en grupo, porque imagina que ahorita tiemble, no sé a quién rescataría de los tres aquí. Bueno, ya casi sabría, pero no es en grupo, es personal. Ahora, si yo me protejo y logro salir bien, ustedes tienen más garantía de que les puedo ayudar. Pero si por quererles ayudar a los tres, yo voy a ser la víctima. Entonces, adopte un mecanismo de protección personal. Segundo, cuando pare de temblar, y por favor esto lo insisto, no es mientras está temblando. Mientras está temblando, protéjase. Paró de temblar, salga por las rutas preestablecidas. No se invente la ruta hasta en ese momento. Para eso se ha insistido a través incluso de la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo, que hay que señalizar los lugares por donde vamos a salir. Y tercero, diríjase a una zona abierta. Con respeto lo digo por muchos edificios, pero si usted se da cuenta, el edificio está acá y justo saliendo a 2 metros del edificio están los puntos de concentración. Eso no tiene ninguna lógica, porque si estoy saliendo del edificio es porque temo que este se va a caer. Y me voy a ir a poner abajo de él para que me caiga encima. Bien, 9 de la mañana con 7 minutos. Ahí están las recomendaciones ya. Lo importante es pues acatarlas cuando se registran este tipo de sismos que sobre todo ponen en riesgo la seguridad misma de las personas. Así finalizamos la entrevista esta mañana. Agradecemos por supuesto su presencia al set de Central de Noticias y que todo le vaya bien en la inspección de los simulacros. Primero que sí, que vayamos aprendiendo y madurando pues de que tenemos que generar una cultura de prevención unificada. Así que gracias a ustedes por la invitación y vamos a ir recordando los terremotos siempre. Así es, nosotros mientras tanto continuamos con más información.